Muy buenos días, tardes o noche a todos los que están viendo este video. Hoy en esta clase vamos a repasar los conceptos de las razones matemáticas que se pueden dar en, en el eje de números de la prueba de transición universitaria que se da en Chile. ¿Ya? Entonces, para saber esto hay que definir qué es una razón, ¿no es cierto? ¿Qué es una razón matemática, ¿no es cierto? Bueno, una razón matemática es una comparación de dos elementos, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Que pueden ser cantidades, altura, ¿no es cierto? Que se puede razonar, que se escribe por medio de una división, es decir, A partido B, o se puede escribir así, A dividido B, ¿no es cierto? Y se lee A es a B, ¿no es cierto? A donde B, una de las características importantes de esto es que B es imposible que sea cero. ¿Por qué? Porque la división por cero no existe. Recordar eso es importante. Donde A se le conoce como el antecedente y B se le conoce como el consecuente. ¿No es cierto? A donde se utiliza mucho como para la regla de tres simples, ¿no es cierto? Es bastante común que se vea en la regla de tres simples, ¿no es cierto? Porque la regla de tres simples me dan es usualmente A partido B, lo mismo que decir C partido X. Entonces, ¿cuánto equivale X? Entonces, X equivale a C C por D partido A por B. Este es D. C por B partido A, ¿no es cierto? O sea, en retrospectiva, las razones matemáticas se pueden utilizar para la regla de tres simples, ¿no es cierto? Donde el cálculo es por medio de la división entre el antecedente y el consecuente, como ya lo hemos dicho antes. Es decir, por ejemplo, 3 3 doceavos, ¿no es cierto? Es lo mismo que decir un cuarto, ¿no es cierto? Entonces, la razón para dar en esto, ¿no es cierto? Entonces, cada una unidad aquí arriba son 4 unidades aquí abajo, ¿no es cierto? Es bastante común en verlos en ejercicios de ecuaciones de segundo grado. Por ejemplo, uno es que lo vi el otro día, ¿no es cierto? Que sería 5x más 3y es igual a 1 y a x más b y es igual a 2. Entonces, ¿cuánto es a más b? Esa es la pregunta. Dada esta ecuación, ¿cuánto es a más b?
Bueno, aquí hay que usar una razón matemática, que es importante sabérsela. X, o sea, esto es básicamente una división, a donde... donde 5, o sea, 5 partido A tiene que ser lo mismo, o sea, tiene que decir lo mismo que 3 partidos B, que eso tiene que decir lo mismo que la razón matemática 1 es a 2. Es decir, cada una unidad de arriba tiene que ser 2 unidades abajo. Entonces, siguiendo la lógica de acá, por algo me dieron el 2 abajo, ¿no es cierto? Por algo me dieron por algo me dieron los números en la primera y solamente uno en la segunda, ¿no es cierto? Entonces hay que ver un número, o sea, dos números, a donde A sea el doble de 5 y B sea el doble de 3. Entonces A tiene que ser el doble de 5. Esto quiere decir que 5, es decir, A medios, ¿no es cierto? Es 5. Y, B medios, ¿no es cierto? B medios, ¿no es cierto? Aquí. Tiene que dar 3, ¿no es cierto? Esa es la razón esta es la lógica para este tipo de ejercicio donde se le aplican razones matemáticas. Esa es más o menos la lógica. Por eso me ponen el 2, el 1, el 1 es a 2 al final, ¿no es cierto? ¿A dónde? A es 10, ¿no es cierto? A es 10, ¿no es cierto? ¿Por qué es 10? Porque lo multiplico por 2, ¿no es cierto? Donde paso el 2 para acá, ¿no es cierto? Y el 2 también hacia el otro lado, donde B es 6. Y me preguntan A más B. Entonces, A más B es 16, ¿no es cierto? 10 más 6, 16. O sea, esa es la lógica para resolver un ejercicio con razones de matemáticas. ¿No es cierto? Por algo me dieron esto. Por algo. Si no, es imposible resolver esto, ¿no es cierto? Por ejemplo, por ejemplo, si aquí me hubieran puesto el 3, bueno, aquí sería, la razón sería 1 es a 3. Es decir, cada una manzana que tengo yo, mi vecino tiene 3 manzanas. O sea, esa es la lógica. Y aquí sería 15 y 9, a donde el resultado sería 24, ¿no es cierto? Esa es la lógica que se usa, ¿no es cierto? Esa es la principalmente lógica que se utiliza, ¿no es cierto? Bueno, en las razones matemáticas existen dos proporciones. ¿Qué es una proporción? Son dos variables que aumentan o disminuyen al mismo tiempo. Esto quiere decir, por ejemplo, AB. Por ejemplo, lo multiplico por 2. Entonces quedaría 2A es a 2B, ¿no es cierto? Y si lo multiplico por 3, entonces sería 6, ¿no es cierto? 6A partido 6B. Esta razón matemática, ¿no es cierto? Esta proporción se llama directa. ¿A dónde? Como ya lo habían visto como ya lo ven en este ejemplo, son dos variables que aumentan por un mismo número, ¿no es cierto? Aumentan por el mismo número. Por el mismo número, ¿no es cierto?
a donde por el mismo número, ¿no es cierto? Por la misma X, ¿no es cierto? A donde B es imposible que sea 0. ¿Por qué? Porque la división por 0 no existe. Por ejemplo, sería 1 es a 0. Y si me dan debajo del 0, ¿no es cierto? Sería 1 es a 0, X es a 20, ¿no es cierto? Sería imposible porque sería 1 por 20 partido por 0. Sería imposible descifrar X, ¿no es cierto? ¿A dónde? Y partido X sería la constante que se escribe con una K. Es importante saberlo. Por K. K es el número. Por ejemplo, en este ejemplo, la primera sería K es 2. Y luego C, 3. ¿No es cierto? Sería 2, sería 2, 3, 2, 3, 2, 3. Sería 2 y 3, ¿no es cierto? Pero si sería 2, sería aquí sería 4, ¿no es cierto? ¿No es cierto? 4. Y luego 8, y luego 16, 32, 64, ¿no es cierto? 128, ¿no es cierto? Si seguimos. Ya, entonces, esta es la proporción directa. Pero también hay otra que es inversamente proporcional a una. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se aumenta una, se disminuye otra. Por ejemplo, vamos a tomar aquí. Por ejemplo, AB, ¿no es cierto? A es AB, ¿no es cierto? Si yo multiplico por 2, tengo que dividir por 2 en B, ¿no es cierto? Entonces sería A partido B, ¿no es cierto? Sería, si lo multiplico por 2 en A, lo tengo que dividir en B, ¿no es cierto? Entonces sería lo mismo que X partido X por A, sería lo mismo que B es a X. B partido X. Déjenme moverme para que se vea mejor, ¿no es cierto? Entonces esto quedaría B es a X, ¿no es cierto? Esto quiere decir que es inversamente proporcional. Esta es una proporción inversa. Es inversamente proporcional. Si aumenta una, tiene que disminuir otra por la constante, ¿no es cierto? Por la misma proporción. O sea, si yo aumento 3 en una, no puedo dividir en 4 en otra. Esa es la lógica, tiene que ser en la misma definición, ¿no es cierto? Ya. Estas razones son bastante fáciles de aprenderse, ¿no es cierto? Ya, otro tema que también se da en la prueba de transición universitaria son las ecuaciones. A donde existen de dos tipos, que son las ecuaciones normales y las inecuaciones. Ya, vamos con las normales, que esas son las más comunes que se dan y lo que más probable es que se dan en una pregunta del eje de números en la prueba de transición universitaria en Chile, ¿no es cierto? A donde se asigna una variable en las ecuaciones lineales, ojo, lineales, no ecuaciones de segundo grado, no. En las ecuaciones lineales, ¿no es cierto? A donde se expresa como una ecuación. Por ejemplo, 3x más 4 es lo mismo que decir x más y. X más 10. Ya. La definición dice
se asigna una variable, en este caso es x, ¿no es cierto? Y se expresa como una expresión, está expresado como una expresión. Ya, aquí es importante, aquí la lógica es encontrar un número entre todos los números que hay, que al multiplicarlo por 3 y sumarlo con 4, me tiene que dar lo mismo que si a ese mismo número lo aumento 10 unidades. ¿No es cierto? Entonces, para resolver un ejercicio de ecuación lineal normal, ¿no es cierto? Una ecuación lineal, no una inecuación, ¿no es cierto? Entonces, entonces entonces la lógica es llevar toda la variable al mismo lado y todo el resto tirarlo para el otro. Esa es la lógica. Es decir, o sea, la X, tenerlo en un lado de este señorcito, del igual. Es importante ese igual. ¿Por qué? Porque esto nos va a definir lo que es X y lo que no es X, ¿no es cierto? Ya, vamos a mover todo lo X a donde está el 3, el 3X, ¿no es cierto? Entonces, 3X, aquí está positivo. Ojo, aquí el X más 10, este está positivo. Y si lo paso al otro lado, el signo cambia. Entonces esto quedaría menos X va a ser igual a 10. 10, ¿no es cierto? Y, y aquí hay un 4, ¿no es cierto? Un 4, ¿no es cierto? A donde utiliza la misma lógica el X. Está positivo y pasa al otro lado con el signo opuesto. Es decir, menos 4, ¿no es cierto? Entonces, aquí todo tiene lo mismo. Así que todo tiene lo mismo en el mismo lado. Así que aquí quedaría 2x. ¿Por qué? Porque aquí hay un 1. Un 1 escondido. ¿No es cierto? Así que 3 menos 1 es 2. Y eso tiene que ser igual a 6, ¿no es cierto? 6 menos 4, 10 menos 4 es 6. Así que pasamos el 2, como está multiplicando, el 2 pasa dividiendo, ¿no es cierto? A donde x tiene que ser 3. Es decir, que aquí el número importante que tiene que estar acá, ¿no es cierto? El número que me afirma que 3x más 4 es lo mismo que 3, que es lo mismo que x más 10 es 3, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿sí? Aquí el 3x más 4 sería 3 por 3 más 4, 3 por 3, 9, más 4, 13. Y aquí 3 más 10 es 13. 13 es igual a 13, sí. Así que esta ecuación, entonces, a esto quedaría bien, ¿no es cierto? Esto es para resolver una igualdad de dos expresiones que tienen la misma incógnita, ¿no es cierto? Ya, ahora vamos con las inecuaciones, que estas son más complejas. A donde existen 4 símbolos que no se deben olvidar jamás. ¿A dónde? Son cocodrilo, ¿no es cierto? Cuando nos enseñaron hace, hace años, ¿no es cierto? Este sería menor que, ¿no es cierto? Este sería mayor que. Aquí sería, tira, viene más adelante, ¿no es cierto? Aquí sería menor o igual menor o igual que. Y el último sería mayor o igual. O igual que.
¿no es cierto? Estos 4 conceptos son importantísimos en las inecuaciones. Son importantes. Un ejemplo. Vamos con un ejemplo que tengo aquí. ¿A dónde? 6x más 9 es mayor que 3x más 12. ¿No es cierto? Entonces, aquí tenemos un símbolo, ¿no es cierto? Que nos dice importantísimo. Es importantísimo para saber qué símbolo, ¿no es cierto? Ahí, ¿no es cierto? Un igual, menor, mayor, menor igual, o mayor o igual, ¿no es cierto? Es importantísimo saber esto. ¿Por qué? Porque si ponemos un número en la X, no podemos poner cualquier número. Las inecuaciones, o sea, las ecuaciones lineales es un número entre muchos otros que, como lo vimos en el ejemplo del 3x más 4 es igual a x más 10, que es 3, es un número. Aquí las inecuaciones parten en el siguiente de un número ya definido. ¿Me entienden? O sea, me explico. Desarrollemos este ejemplo, ¿no es cierto? Pasemos todas las x a donde está apuntando el mayor que y todos los que no al otro lado. Así que 6x menos 3, ¿no es cierto? Está positivo, lo pasamos negativo. Es mayor que 12 menos 9. Positivo pasa a negativo, ¿no es cierto? Entonces, aquí quedaría 3x, ¿no es cierto? 3 o sea, 6 menos 3, 3, ¿no es cierto? Tiene que ser menor, o sea, tiene que ser mayor o igual a 3. Entonces, x, el 3 pasa dividiendo, recuerden. Entonces, x tiene que ser mayor que 1 para que esta afirmación sea verdadera. Si x es 1, entonces no es verdadera. ¿Por qué? Probemos con el 1. A ver qué pasa. Esto me dice que es 6 por 1 más 9. Tiene que ser mayor que 3x. Dejen que me mueva. Más 12. 3 por 1 más 12. Entonces, 6 por 1, 6 más 9 es 15. Ya resolvimos un lado. Vamos con el otro. Entonces, quedaría aquí 3 por 1, 3 más 12, 15. ¿15 es mayor que 15? No, es lo mismo. Así que todos los números del 1 hacia atrás, es decir, del 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, ¿no es cierto? No sirven porque si utilizamos el 1, 15 no es mayor que 15. Es lo mismo. Es el mismo número. Y esto me quiere decir que un lado es mayor o menor que el otro. ¿No es cierto? A donde se utiliza, en el caso hipotético, donde hubiese aquí un signo, entonces el 1 está incluido. El 1 está incluido entre todo con el resto. O sea, con el 2, con el 3, el 4, el 5. Por ejemplo, utilicemos el 2 aquí, en esta ecuación, ¿no es cierto? En esta ecuación, ¿no es cierto? ¿Dónde? 6 por, aquí, 6 por 2 más 9, 3 por 2 más 12, ¿no es cierto? Donde aquí quedaría 12, ¿no es cierto? 6 por 2, 12. Importante saber las tablas de multiplicación, ¿no es cierto? Más 9. Aquí quedaría 6 más 12, ¿no es cierto? ¿A dónde? 6 más 9 es 21, ¿no es cierto? Y 6 más 12 es 18. ¿Ven cómo si utilizamos un número va a ser... esto va a hacer una gran diferencia, ¿no es cierto? Como vimos con el ejemplo del 1, ¿no es cierto?
Si utilizamos el 1, a donde aquí es x tiene que ser mayor que 1, ¿no es cierto? Y ya lo comprobamos aquí, ¿no es cierto? Como ya vimos, x, si x es 1, es 15 mayor que 15, eso es falso. 15 es lo mismo que decir 15, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Pero si utilizamos el 2, ¿no es cierto? 21 es mayor que el 18, correcto, ¿no es cierto? Así que hay que tener cuidado con estos símbolos, ¿no es cierto? Ya, ahora vamos con los polígonos irregulares e irregulares, ¿no es cierto? Es lo mismo que en las ecuaciones e inecuaciones, pero hay que definir qué es un polígono y qué significa que sea un regular, ¿no es cierto? Así que un polígono es figura formada por, miren, esto es importante. Entonces, un polígono se define como una figura formada por tres segmentos o más de rectas. ¿No es cierto? ¿Cuál es el menor polígono? O sea, ¿cuál es el polígono que tiene tres rectas? El triángulo, ¿no es cierto? Es decir, si utilizamos una recta, no es un polígono. ¿Por qué? Porque tiene que ser 3 o más. Y si utilizamos 2, no van a ser un polígono porque necesitamos 3 o más. ¿No es cierto? Y los 3 tienen que estar conectados en los puntos. Por ejemplo, aquí están conectados. Aquí están conectados. Pero aquí no están conectados. Así que no es un polígono como tal. Aunque tenga 3 segmentos. Y eso es importante saberlo. Pero no están conectados. Es decir, por ejemplo, este sí es un polígono. ¿Por qué? Porque cumple con la definición. ¿No es cierto? Tienen 3 rectas. Hay que contar. 1, 2, 3. ¿No es cierto? ¿Dónde están conectados? 1, 2 y 3. Ahí están conectados. Por ejemplo, en el triángulo de abajo, uno de los ángulos no están conectados. Hay que tener claro eso, ¿no es cierto? Ya, ahora vamos con la definición de los regulares, ¿no es cierto? ¿Qué es una regularidad, ¿no es cierto? ¿Qué significa que sean regulares? Bueno, regulares se define como lados y ángulos iguales. Es decir, por ejemplo, aquí. Este es un polígono, ¿no es cierto? Entonces, déjenme hacerlo uno mejor. Ya, este es un polígono. Es regular, entonces, en esta imagen, o sea, hay ejercicios donde me van a decir unos datos. Por ejemplo, el triángulo A, B, C, ¿no es cierto? A donde AB, o sea, AB mide lo mismo que AC, que es lo mismo que BC. ¿Qué me están diciendo? Que este triángulo es regular. Eso me están diciendo. ¿Y a dónde? El ángulo de ABC es el mismo que el ángulo de BCA, que es el mismo de el ángulo de CAB. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo,
Esto me están diciendo que el ángulo B, ¿no es cierto? Este es igual al ángulo de C, ¿no es cierto? Es decir, a este, que es lo mismo que el ángulo de A, ¿no es cierto? Es decir, este. Recordemos que el triángulo tiene 180 grados en su interior, ¿no es cierto? Entonces, si cada uno de los iguales, y son 3, y hay 180, cada uno vale 60 grados. Es importante sabérselo. Y a donde los irregulares es obviamente lo opuesto a esto, es decir, que no tienen ninguna de estas características, ¿no es cierto? A donde, por ejemplo, si esto es así, ya es un polígono irregular. O es aquí irregular, ¿no es cierto? Ya, hay que recordar los triángulos que se pueden dar, ¿no es cierto? Hay que definir todos los triángulos que existen, ¿no es cierto? Por ejemplo, en un triángulo puede ser así. Y este se conoce como un triángulo escano, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Que tiene 0 lados iguales. Tenemos el isósceles, que tiene 2 lados iguales. El isósceles. ¿No es cierto? Y luego tenemos el equilátero, ¿no es cierto? Este no es un equilátero, es un escano, ¿no es cierto? Un equilátero, ¿no es cierto? Aquí, aquí y aquí. Tiene 3 lados iguales. Entonces es un equilátero, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Y a donde estos son según sus lados, son triángulos según sus lados, ¿no es cierto? Y a donde hay también triángulos según sus ángulos, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí vamos a utilizar los mismos triángulos que hay diferentes tipos de ángulos, ¿no es cierto? Por ejemplo, por ejemplo, alfa, beta, ¿no es cierto? Y vamos a poner aquí C, ¿no es cierto? ¿A dónde? Como pueden ver, según la figura, ¿no es cierto? Entonces, alfa, beta y, ¿no es cierto? Y C, y, y C, ¿no es cierto? A, B y C, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿no es cierto? Son menores que 90 grados. ¿Y cómo se llama este tipo de triángulo según sus ángulos? Es un acutángulo. Acutángulo. Importante. Acutángulo es esto. Que a todos sus lados son menores que 90 grados. Y recuerden que la suma de estos dan 180. ¿No es cierto? Puede ser 80, 80 y 80 grados. 80 grados serían 120, no, 160, ¿no es cierto? Y C tiene que ser 20 para ser 180, ¿no es cierto? Eso es, vamos, muy básico, ¿no es cierto? Ya, el otro tipo de triángulo según sus lados, ¿no es cierto? Es este, donde aquí tenemos a, aquí a B y aquí a C, ¿no es cierto? Aquí a C, ¿no es cierto? Donde A y B, ¿no es cierto? A y B son menores que 90. Pero falta un término, son tres ángulos, ¿no es cierto? Donde 90 es menor que 6, ¿no es cierto? Este es un triángulo obstángulo.
un triángulo octángulo, ¿no es cierto? Y el último, que es el más conocido de todos, que es que probablemente va a ser el más usado dentro de la prueba de transición universitaria, ¿no es cierto? Que es el ¿no es cierto? El triángulo rectángulo, ¿no es cierto? ¿A dónde? A y B, A más B dan 90, que es lo mismo que C. Lo más probable es que este va a ser el más común dentro de la prueba de transición. El otro más probable, y los otros dos son los triángulos isósceles y los equiláteros. Probablemente estén dentro de la prueba de esos dos. El escano, el acotángulo y el obstángulo sean problemas de encontrar X, ¿no es cierto? A donde me den A, B, o sea, me pongan así eh, un ejercicio en la prueba de transición un cuadrado, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí, ¿no es cierto? A donde tengo aquí, ahí, ahí, ¿no es cierto? Ahí, ahí, por ejemplo. Luego, ¿no es cierto? Luego aquí y por último aquí, ¿no es cierto? ¿A dónde me piden calcular aquí este ángulo dependiendo de todos los que me den, ¿no es cierto? Y ahí puedo jugar con ángulos, que es isósceles, octángulo, acutángulo, escano, ¿no es cierto? Equilátero, ¿no es cierto? Rectángulo, que aquí veo uno, ¿no es cierto? Aquí veo otro, ¿no es cierto? Y así puedo ir jugando con... Bueno, aquí como es un rectángulo, sé que esto es 90, ¿no es cierto? Que esto es 180, ¿no es cierto? Y en fin, son típicos ejercicios de prueba. Bueno, si aquí si el A, por ejemplo, A es 50, B es 60 grados, ¿no es cierto? C es 70, ¿no es cierto? Grados, ¿no es cierto? D es 80 y E es 120, ¿no es cierto? Grados. Aquí es por lógica, es mirando el dibujo nomás. Porque miren, es un triángulo isósceles. Aquí, isósceles. Dos lados iguales. Hay que recordar eso. Y los isósceles tienen en sus bases, o sea, los isósceles por lo general tienen tienen dos ángulos que son iguales y uno que es diferente. Así que probablemente, o sea, aquí probablemente sea menor que 190, digo que 90, ¿no es cierto? Así que la E quedaría eliminada, tachada, no te quiero ni ver, porque es obvio que va a dar menos de 120, ¿no es cierto? Entonces está entre estas cuatro, ¿no es cierto? Es importante saber los ángulos dentro de los triángulos. Es bastante importante para resolver un tipo de ejercicios de este tipo en la prueba de PC1, ¿no es cierto? PT1, ¿no es cierto? Y hasta acá ha llegado el video. Espero que les hayan gustado. Den un like, comentarios, que se suscriban y que activen la campanita para que no se pierdan ningún otro video que subo todos los viernes a las 3 de la tarde. Adiós.